Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Hoy en Zona Franca vamos a hablar de los señalamientos a Nicolás Petro de recibir dineros de la mafia y de gente vinculada al paramilitarismo. Son tal vez las más duras y ácidas horas, crisis que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro en solo 6 meses de gobierno, aunque el presidente Petro ha dicho ante sus críticos que la semana pasada, la semana que acaba de pasar, no ha sido la peor semana para ellos. Entre otras cosas, los comunicados y declaraciones de su hijo, de su hermano Juan Fernando Petro, demostrarían todo lo contrario. Los señalamientos no son de poca monta. La exnuera del presidente Petro es quien saca a luz chats, conversaciones y grabaciones que probarían la influencia del muy poderoso hijo del presidente en el gobierno, pidiendo puestos a ministros, pero más grave aún, recibiendo plata al narcotráfico o al narcotraficante Santander López Sierra y al cuestionado empresario Alfonso El Turco Ilzaca. Y los hechos son tan graves que el propio presidente tuvo que salir a pedirle al fiscal general que investigara este hecho. Lo hizo en un inusual comunicado de prensa diciendo que espera que tanto su hijo como su hermano puedan demostrar su inocencia y que va a respetar la decisión de la justicia, cualquiera que sea. Hay un etcétera largo de funcionarios, ministros en particular, de este gobierno, los que se han reunido con Petro hijo, se reunían aparentemente a pedirle puestos, burocracias, de los ríos de dinero que se habla y que se guardaban en cajas fuertes y en maletas. Vamos a hablar hoy, pero también de la gobernabilidad y el golpe duro que está recibiendo el presidente Petro, que había prometido hace apenas unos meses, siendo candidato presidencial, que no verían, que el país no vería a sus hijos envueltos en líos de esta naturaleza. Bienvenidos, ese es el tema de conversación hoy en Zona Franca. Este escándalo involucra a una mujer, el hijo del presidente Petro, sí, pero una mujer que es la protagonista. Les hablo de Day Vázquez, que es su ex esposa de Nicolás Petro, que por cuenta de una infidelidad, de un lío de faldas, terminó confesando las andanzas del hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que según ella, según las evidencias que ya le entregó a la fiscalía, recibía grandes sumas de dinero en efectivo que le pedía a personas que estaban interesadas en recibir alguna retribución de la campaña o del gobierno del presidente Petro, porque de momento, para cuando se recibió ese dinero, la expectativa era que el presidente o que Gustavo Petro fuera el presidente de Colombia, como efectivamente hoy lo es. Esta es una de las revelaciones que hace ella, hablando y destapando la papa caliente en la revista Semana. O sea que a la casa suya, cuando vivía con Nicolás Petro, llegaban bolsadas de dinero, millones y millones de pesos. Pues bolsadas, pues digamos que sí. Pero también llegó a Bogotá. Él debe tener plata en Bogotá, debe tener plata en el apartamento de Bogotá. Que la última vez llevaron 100 millones. La última vez. O sea, lo del hotel fue una vez, lo del hotel fue una cosa. Y esto que llevaron al apartamento en Bogotá fue otra cosa. Lo de Santander López Sierra serían 600 millones y el Turco Ilzaca otros 400 millones de pesos, todos en efectivo. La exesposa dijo del hijo mayor del presidente que también, luego de haber denunciado estos hechos, le quitó el esquema de seguridad, y ese sería justamente la infidelidad y el hecho de quitarle la protección, los motivos por los que ella termina echando al agua al hijo del presidente Gustavo Petro, que ha dado todo tipo de explicaciones que de momento parecieran insuficientes para el tamaño de este escándalo. Pues de todo esto que sucedió con Nicolás, como a los 5 días recibo la primera amenaza. Y después ha sido constante. Yo no he dejado de recibir amenazas. ¿Qué tipo de amenaza? Él me quitó la seguridad aún sabiendo que yo he recibido amenazas.
En medio de la polémica, el presidente Petro, como es natural, toma distancia a pesar del duro momento, muy seguramente como padre de familia, en medio de las acusaciones que son graves. Ya la Fiscalía y los entes de control están metidos allí y tienen en su poder lo que dicen son pruebas, chats, grabaciones telefónicas que durante meses hacía esta mujer al hijo del presidente. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista. Nos acompaña el doctor Enrique Gómez, que es director del Movimiento Salvación Nacional. Doctor Enrique, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, buenas noches, mucho gusto y muy contento de estar aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros la muy respetada senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández. Senadora, un gusto, buenas noches y bienvenida a Zona Franca. María Camila, buenas noches, un gusto siempre estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el profesor Carlos Arias, es docente de Maestría de Comunicación Política. Profesor, un gusto siempre recibirlo, tener su opinión en esta mesa. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias, senadora. ¿Qué tan afectado, qué tan golpeado está el presidente Petro con todo lo que se ha ido conociendo hora tras hora, comunicados, revelaciones, todo lo que ha ido saliendo alrededor de su hijo mayor, Nicolás Petro? Pues bueno, yo creo que han sido declaraciones complejas, es un contexto complejo, pero creo que nuestro presidente Gustavo Petro ya lo ha dicho públicamente, lo manifestó en un comunicado a la opinión pública, y es que él tiene la claridad de sus prioridades. La prioridad es un proyecto político en el que ha dedicado su vida, en el que se han puesto también vidas de por medio, generaciones han sacrificado su vida y su trabajo de muchas décadas, y eso es lo que importa hoy, un proyecto de cambio, un proyecto que por primera vez tiene la posibilidad de gobernar en el país y que no va a estar supeditado a este tipo de acusaciones o a este tipo de problemas. Creo que él eso lo tiene clarísimo. De hecho, le ha pedido a las autoridades, le ha pedido a la Fiscalía General de la Nación que investigue los hechos y que haga lo propio. De ser responsable su hijo Nicolás Petro, que es una situación en lo personal considero compleja, pues él ha pedido que se avance y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse. Entonces creo que hay una decisión absolutamente clara y está clara la prioridad del presidente Petro. ¿Qué tan golpeado queda el pacto histórico con todo lo que está ocurriendo alrededor del hijo del presidente? Digo, no eran nuevas realmente las acusaciones alrededor del mal comportamiento de Nicolás Petro. Pues yo lo que creo es que el pacto histórico, además ya se han visto varios pronunciamientos de senadores, de congresistas del pacto histórico y de partidos también aliados que se han jugado en este proyecto político, y es que estamos prestos, por primera vez en la historia, tenemos la claridad y la certeza de que los entes de investigación, de juzgamiento y los entes de control tienen la autonomía plena para investigar a cualquier persona, independientemente, en este caso, de que sea el hijo del presidente Petro, de que sea un funcionario del gobierno, de que sea un mismo congresista del pacto histórico, de que avance con la plena autonomía y de que se tomen las decisiones correspondientes. Nosotros, mientras tanto, seguimos en la agenda que está prevista, no nos desviamos de lo importante y de lo fundamental, que son las grandes reformas que este país necesita, y por supuesto el Plan Nacional de Desarrollo que estamos trabajando ahorita y en el que estamos muy concentrados en agendas diarias. Doctor Enrique, ¿usted cómo está viendo todo? Bueno, ya han pasado unas horas después de este huracán, DAI, que es la gran protagonista. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo, de lo que se ha conocido hasta ahora? No, esto es demoledor, senadora. Golpea la ley 2272 y toda la iniciativa de paz total, deja un manto de dudas sobre obviamente el proyecto de sometimiento, la reforma al Código Penal, la suspensión de la erradicación, la suspensión de destrucción de laboratorios. Es el eje de la política de Petro que queda bajo un manto de duda, y obviamente la conducta del Congreso también queda en un manto de duda al haber aprobado unos beneficios en la 2272 que van muy ligados a lo que hizo el hermano de Petro y obviamente a lo que pudo haber prometido el hijo de Petro, Nicolás, en relación con el sometimiento de jefes de bandas criminales, en relación con los narcotraficantes guerrilleros. O sea, esto es demoledor para el eje principal de la agenda, pacto histórico, que es indudablemente paz total, que es el tema de sometimiento de mafiosos, y obviamente que hoy pues el mismo Roy Barreras, que ya no sabemos si es o no del gobierno o vocero de quién, dijo no, paremos todo tipo de gestiones en medio de esta discusión porque hay un riesgo moral evidente. Que el pacto histórico mira para otro lado, que Petro, como usted dice todo está divinamente, pues porque le ayuda a tapar el aumento de la inflación, el aumento del desempleo en enero, la crisis del dólar, el derrumbe obviamente de la inversión petrolera y minera, y obviamente el problema de orden público severísimo
que también está bajo un manto de duda derivado del cese unilateral de operaciones declarado por el gobierno frente a 5 grandes Pero doctor organizaciones Enrique, en cuanto a lo que tiene que ver con el hijo del presidente Petro, la exesposa de Nicolás ha sido, digo, muy clara, muy enfática en proteger y en sacar de la discusión al presidente Petro. Todo fue a sus espaldas, o por lo menos ella dice el presidente Petro no sabía en lo que andaba su hijo. Sí, eso pasaba también en el 8000 y cuánta gente murió alrededor del 8000. Yo creo que la señora Vázquez pues está cuidando su vida. Ella no va a disparar al jefe del asunto y obviamente que todos sabemos que Juan Fernando Petro recibió expresamente el apoyo en campaña de Gustavo Petro cuando se descubrieron los contactos ocultos que el hoy comisionado Rueda y él hacían en las cárceles del país. Entonces Petro ahora dice que es que él no dio la orden si él respaldó precisamente gran parte de estos contactos con la mafia colombiana. Entonces, pues las contradicciones se suman. Yo creo que la tormenta le ayuda en términos generales al gobierno a tapar otros problemas y nos preocupa muchísimo que permita que el Congreso apruebe ese Plan Nacional de Desarrollo que es funesto, sin mayor discusión y por vía de ferrocarrilearlo en sesiones extraordinarias. Eso es lo que puede tener contento a Petro, sabiendo que aquí todo presidente que termina untado pacta con los demás expresidentes y viene la designación del fiscal por parte de Gustavo Petro, que con toda seguridad le va a garantizar la impunidad a su hijo y a su hermano. Profesor Arias. Bien, muchas aristas y muchas dimensiones alrededor de lo que acaban de decir. Yo voy a procurar no reiterar lo que ya han dicho algunos. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Gómez en consideración a 2 aspectos puntuales. El primero es el tema de paz. ¿Por qué el tema de paz? Santander López Sierra, el llamado hombre Malboro, que pagó una condena de 18 años de cárcel en los Estados Unidos, no solamente está implicado en el asunto, sino que abiertamente en 2 emisoras, en una en Maicao y otra en Riohacha, señaló apoyar a Gustavo Petro en campaña. No son desconocidos las alianzas estratégicas que varios grupos al margen de la ley han tenido o tuvieron o parecieron tener en la costa caribe colombiana alrededor de la campaña de Gustavo Petro. Más allá de que esto se compruebe, lo que sí es fundamental entender es un ejercicio de reputación y de construcción de imagen pública que debilita no solamente la gobernabilidad del presidente, sino que debilita la apuesta narrativa que en términos de sombrilla abarca el gobierno de Gustavo Petro, y es el cambio. Cuando acciones como esta son reiteradas en la cultura política colombiana por varios expresidentes en el transcurso de los últimos 16 años, lo que se denota es que esa gran estructura ideológica, de imagen, de narrativa, se empieza a caer. Y eso es lo que es verdaderamente grave desde la mirada de la comunicación política. Desde el tema legal, no voy a reiterar lo que ya dije, estoy de acuerdo. Lo que me parece sí valioso es que el presidente hubiese hecho algo que no hicieron otros expresidentes. Y es salir rápidamente a decir, los entes de control tienen que entrar a revisarlo. Y afortunadamente hoy los entes de control pertenecen al gobierno anterior. Pero el presidente Petro denuncia, usted me disculpa, un mes después de haber conocido, digo, las cuentas no cuadran, porque la señora Day dice que ella va el 1 de febrero y habla con el presidente Petro, y solo hasta un mes después el presidente se adelanta, tal vez conociendo que la revista Semana iba a publicar un escándalo. Sí, lo que pasa es que hoy es la palabra de Day sin las pruebas por lo menos de esa conversación. Entonces yo creo que el Estado Social de Derecho nos tiene que garantizar que hasta que no se haya comprobado este tipo de conversaciones o este tipo de anuncios de Day al presidente, hay que creerle al presidente de la República y hay que creer básicamente en que él sale a decir los entes de control tienen que entrar a revisar la situación de mi hijo, pero que claramente hay vínculos de estos grupos armados al margen de la ley o de actores políticos. Sí los hay. Y esto en términos de reputación, de imagen pública, sí le pega muy fuerte al gobierno. Yo creo que salir a desconocerlo no solamente es una ingenuidad, sino es suponer que la opinión pública y el pueblo colombiano es tonto. Lo que me parece también de fondo es no quedarnos en la discusión si es una pelea de Day porque se sintió traicionada, o sea, salir del chisme y del rumor y entrar a comprobar de verdad. Primero, ¿qué tanta relación y vínculo tiene este tipo de temas con el tema de paz total y las negociaciones que no solamente pudo haber adelantado el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, sino las conversaciones que pudo haber adelantado el hermano de Gustavo Petro, que no tiene ningún tipo de función pública hoy? ¿Sí? Eso es lo verdaderamente grave. Senadora. Bueno, yo creo que hay varias claridades que hoy
tenemos y conocemos a partir de lo que ha conocido la opinión pública. Primero, está claro que el presidente no ha tenido absolutamente nada que ver con los movimientos o con las presuntas actuaciones de su hijo, que es lo que hoy se ha conocido, dicho por la misma persona que hoy denuncia, que yo comparto el tema contigo. Estoy completamente de acuerdo que independientemente de una situación privada, de un contexto particular, de la Pero relación Nicolás que ellos Petro, pudieron tener, senadora, era representante del pacto, de la campaña del pacto histórico en de Atlanta. acuerdo, pero digamos, los hechos que él realizó no los conocía el presidente. Ahora, el tema de que ingresaron recursos a la campaña, hay que ver dos situaciones. Revisemos el informe oficial de las cuentas de campaña y revisemos si esos dineros ingresaron o no ingresaron. Cuando uno revisa el informe oficial, esos dineros no ingresaron. No sabemos qué sucedió. Así como pudo haberlo hecho Nicolás Petro, que hoy no tenemos una certeza, eso lo dirán las investigaciones y lo dirá la Fiscalía, pudieron haberlo hecho otras personas cercanas y en nombre del pacto histórico recibir gestión, recibir apoyo, recibir recursos que no eran recibidos oficialmente por la campaña de Gustavo Petro. Ahora miremos, perdóneme, pero continúo. Ahora miremos el tema de los presuntos cupos o de las presuntas, el tráfico de influencias que el hijo del presidente... Vayamos evacuando porque son muchas aristas. Digo, hablemos primero de la plata. ¿A usted no le parece, digo, sospechoso o más bien coincidencial, que creo que es la palabra más adecuada, la investigación del Consejo Nacional Electoral que está indagando si ingresó dinero de manera irregular, si no se reportaron dineros en la campaña, con todo lo que está ocurriendo alrededor de plata que recibía Nicolás Petro para el pacto histórico o a nombre del pacto histórico? Senadora, yo quiero antes de que lo argumente, yo simplemente quiero que en su argumentación incluya un informe que hace Daniel Coronel. Voy a citar a los periodistas porque hice una investigación que se justifica su autoría. Daniel Coronel hace una investigación en la que se confirma que varias empresas, faltando una semana, devolvieron facturas en las cuentas del Consejo Nacional Electoral. Y al devolver esas facturas se evidencia que pudieron haberse volado los topes. 2. Es evidente por la última visita que hizo Verónica y el presidente antes del Carnaval de Barranquilla, que conocían la situación económica de su hijo. Su hijo vivía en un apartamento que no podía pagar, conducía vehículos que no podía pagar. Entonces, salir a decir que no es cierto, que él no conocía la situación de su hijo, yo creo que es ingenuo y yo creo que hay que reevaluar un poquitico en términos de nivel de criticidad frente a la audiencia, frente a los ciudadanos, el apoyar al gobierno del cambio. Me parece valioso apoyar al gobierno del cambio, pero desconocer los hechos y no estar conforme a la realidad que Juliana Ramírez ayer en Esto es Cambio publica en redes sociales mostrando el apartamento del hijo, los carros del hijo, las compras del hijo. O sea, una persona que no se gana más de 15 millones de pesos, por supuesto como diputado, vive en un apartamento de 2.500 millones de pesos, compra joyas de 7 millones de pesos en uno de los centros comerciales más importantes de Barranquilla. Perdónenme, pero el presidente sí tenía que saber en qué estaba su hijo. Pues, bueno, varias cosas. Primero, todos los informes de cuentas de campaña son públicos, cualquier persona puede acceder a ellos, verificarlos y cualquier persona puede solicitar que exista una investigación frente a un informe de cuentas de campaña. Este caso no es la excepción. Creo que no se pueden confundir las dos cosas. Una cosa es la investigación que abre el Consejo Nacional Electoral por la revisión de la posible superación de topes, que además uno lo está viendo allí, está puesto sobre la mesa. Las mismas empresas que hicieron los aportes hicieron la devolución de las facturas. Hay que verificar si el servicio se llevó a cabo o no se llevó a cabo, pero eso de hecho nos da un indicio de que el informe de cuentas de campaña tiene una legalidad allí. Eso es una cosa completamente distinta a decir que el presidente tenía conocimiento de los movimientos de su hijo y que avalaba que su hijo recibiera presuntamente, además porque creo que aquí también hay que valorar ese principio de la presunción de inocencia, de que presuntamente hubiera recibido dineros de origen ilícito, que los hubiera aceptado y que hubiesen sido utilizados para una campaña política avalada por el presidente Petro, que eso hoy no está comprobado y no existe. Ahora, tiene que ser la Fiscalía la que valore. Yo por lo menos no conozco, y creo que la inmensa mayoría del país sería irresponsable decir que estamos seguros de que el señor Nicolás Petro solamente recibe recursos como diputado. No sabemos si tiene algún negocio privado, algún negocio particular que hoy no es ilegal y no está, prohibido en el marco del ejercicio de la función pública. Tendrá que definirlo un fiscal, tendrá que el señor Nicolás Petro demostrar
demostrar cuál es el origen de sus recursos y desvirtuar que exista un enriquecimiento ilícito. De existir, pues por supuesto serán las autoridades las que lo valoren y las que lo sancionen. Hoy nosotros no tenemos esa capacidad y muchísimo menos el presidente Petro, que ha estado, es decir, tiene la responsabilidad de comandar un país en un proceso de cambio, en un proceso de transición tan complejo. Además, creo que también es evidente para todos en la opinión pública, nosotros que seguimos en redes sociales todo el tiempo los pronunciamientos del señor Nicolás Petro con respecto a cómo funciona incluso presidencia, uno ha encontrado una ruptura y digamos un distanciamiento entre el hijo y el papá, incluso en pronunciamientos frente a actuaciones de presidencia de la República y demás. Entonces uno no puede estar al tanto. Perdóneme, cierro. Autorizando a su hijo a buscar recursos. Perdóneme, cierro. Esos petrovideos que fueron negados por la campaña muestran la conversación entre Armando Benedetti y el presidente sobre la delegación a Nicolás Petro para buscar recursos para la campaña son contundentes, pero eso es una la cosa voz del distinta. presidente, no lo pueden negar. No, pero eso es una cosa completamente distinta a avalar que los recursos que se reciban para la campaña sean recursos de origen ilícito, que el presidente en ningún momento lo avaló. Ahora miremos también cuál ha sido el pronunciamiento incluso previamente a las declaraciones que salieron públicamente de la señora que hizo la denuncia. El presidente dio una orden estricta de que ni el gabinete ni las actuaciones de presidencia se rigen por órdenes ni por injerencia ni de Nicolás Petro ni de ningún miembro de su familia. Eso también ha sido claro y que creo que el presidente lo ha dejado bastante claro. Qué bueno que lo trae a colación porque ese es otro problema, que este gobierno es igual a todos los demás gobiernos, la repartija, los cupos, la entrega de los cargos públicos como trofeos para un político menor, pero que es hijo del presidente, y si es así, pues será con toda la bancada, senadora. Yo creo que esa solidaridad está mal invertida, sinceramente. Yo creo que el pacto histórico comete un error grande en repetir el patrón del establecimiento en el proceso Nosotros 8000. somos cero Y van a solidarios empezar con a la corrupción. aparecer cadáveres, y va a haber más violencia, y habrá que frenar la ley, el proyecto de ley de sometimiento, senadora, ¿lo va a votar usted? Sabiendo que Santander López Sierra, el todopoderoso representante del cartel de Aruba, el lavador más poderoso, el lavador de dinero de los mellizos, la gata, senadora, realmente sí amerita el pueblo colombiano que lo ofendan. Yo no creo que la gente que votó por ustedes haya votado por eso, sinceramente. Yo creo que el grueso de esos millones de colombianos que de buena fe les creyeron está aterrado, en pánico, y está con más pánico todavía de verla a usted haciendo esa defensa, esa solidaridad de cuerpo. No, yo creo que su trabajo legislativo merece una mejor causa que defender esta situación, Enrique, y hablar de presunciones cuando hay una ruta de beneficios pues ya concedidos a los narcos colombianos. La primera ruta más terrible es dejarle sus territorios libres para el tráfico. En las zonas donde estas organizaciones, el Golfo, Sinaloa, el ELN, las FARC están delinquiendo, es donde más homicidios hay en Colombia, 3 veces la media nacional. Y el gobierno de la vida habla de eso, de entregarle esos territorios unilateralmente el 31 de diciembre a unos mafiosos espantosos. Y hoy nos enteramos de que hay beneficios plasmados en la reforma al Código Penal y en la ley de sometimiento para los cabecillas de quienes están asesinando a las personas que más votaron por Petro. No es realmente pedirle al país que se trague ese bacalao es demasiado. Yo creo que además todos sabemos que la Fiscalía va a ser nombrada ahorita por Petro y Petro y la Procuraduría dentro del marco pero eso no general. solamente es Petro, doctor Enrique. Desde todos para los atrás. presidentes han puesto. Este es el Odebrecht de Petro, este es el Ñeñe tema de cultura Petro, política colombiana. Este es el 8000 de Petro, y todo se resuelve en las entre telones del régimen, y este gobierno no es lo que la gente que votó por él esperaba. Miren, aquí hay, yo creo, una diferenciación de fondo, y creo que se están mezclando peras con manzanas. Primero, la claridad de la solidaridad. O sea, el pacto histórico, y yo como senadora electa del pacto histórico, cero solidaridad con la corrupción. Cero solidaridad. Pero no son demasiado evidentes, senadora, los chats, las conversaciones, las grabaciones del hijo del presidente. Por supuesto, María Camila, y nosotros lo rechazamos y lo condenamos. Además, lo que está, perdóneme que yo lo escuché, Entonces, por supuesto que son evidentes, pero aquí también estamos en un Estado social de derecho, en donde eso tiene que comprobarse. Si se comprueba, todo el peso de la ley para el señor, el pacto histórico, y mucho menos yo, estaremos acompañándolo y defendiéndolo, así como lo ha sentado la postura del presidente Petro. Ahora, en Colombia no hay delitos de sangre.
Es decir, aquí uno responde, uno no puede responder por lo que hace su familia, sus hijos o sus papás. Que tu Es mano decir, derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Perdóneme, pero pues es el hijo y es una persona mayor de edad, con autonomía y con una carrera política propia. Empoderado por el pacto histórico. Ahora, perdóneme, pero el presidente, a diferencia de todos los presidentes, es decir, si uno revisa, por ejemplo, los antecedentes del señor Álvaro Uribe Vélez, la esposa con la que tuvo 2 hijos, el hermano, el señor Alberto, fue condenada a 15 años y extraditada. Marta Lucía la Ramírez, sobrina, el hermano. No, digo familiares, quiero hablar de la esposa, es decir, de la cuñada, el señor Santiago por el tema de los 12 pero no nos apóstoles, pongamos en la la sobrina, respeto en Cuando era calificar aquí Marta Lucía sí qué tenía corrupción que es más grave renunciar, que ¿y por qué otra. Petro no? No, yo lo que quiero porque dejar creo que claro, ambas, pero- viniendo de derecha y viniendo de izquierda, y creo que este es un gran caso que demuestra que la corrupción no tiene ideología, es de derecha y es de izquierda. Mira, yo lo que quiero dejar claro es que hay una diferencia de fondo. Con todos los casos, no solamente de familiares, que son casi todos los familiares del expresidente Álvaro Uribe, él lo que hizo fue encubrirlos, tener fiscales de bolsillo, defenderse en medio del señor, poniendo al señor Néstor Humberto Martínez, que además dejó de delegado al señor Francisco Barbosa, pues que ustedes saben cuál es el origen. Aquí la gran diferencia es que el presidente ha dado autonomía por primera vez, se ha respetado la independencia de los poderes públicos para poder investigar, juzgar y sancionar cualquier actuación irregular de familiares o del pacto histórico. Para mí esa es una diferencia enorme y fundamental que no ha existido antes. Ahora miremos el tema de funcionarios. O sea, si no queremos hablar solamente de familiares, pues miremos todos los casos. Yo los tengo aquí detallados uno a uno. Funcionarios de jefes de seguridad del presidente, la ratería de exfuncionarios, antes directores del DAS. justifica la ratería de ahora. Lo que le Qué estoy bonito diciendo es que hay un argumento, contexto moralmente distinto. muy sólido, senadora. Jamás. Los dos son Como antes condenables y robaban, nosotros Petro los tiene derecho a condenamos robar. de igual ¿Cómo así? manera. La diferencia es que hoy, O sea, además, el fiscal que está hoy es un fiscal esa ruta que es no la coja, contrario al senadora, cambio esa ruta no la al coja, pacto que había histórico. Pero corrupción si antes, es en la entonces discusión, justifica senadora, la en un sanción año el del presidente pacto Petro histórico. también va, si la discusión y si el punto es que aquí todos los presidentes han tenido fiscal de Mire, bolsillo, nosotros- en un año el presidente Gustavo Petro procuradora. tendrá que mandar una terna y de esa terna saldrá el fiscal general, que muy seguramente será afín al pacto Bueno, yo creo que histórico no hay que y al anticiparnos a los presidente hechos. Gustavo Yo creo que Petro. no hay que anticiparnos a los hechos. Además que yo espero que tenemos absolutamente un año completo, porque eso va a ser en febrero más o menos, completo para que la opinión pública conozca si realmente el señor Nicolás Petro delinquió y se avance efectivamente, porque es lo que hemos pedido. Celeridad además en la investigación. Carlos. Yo quiero interrumpir simplemente es porque la discusión puede hacerse eterna desde la presunción de inocencia, desde el señalamiento, digamos, de ese tipo de rutas y comportamientos que claramente son evidentes, los chats son evidentes. Yo creo que lo de fondo, en lo que creo que la ciudadanía que hoy nos está viendo tiene que empezar a mirar es si eran el cambio. ¿Sí eran el cambio? O sea, las prácticas políticas simbólicas de lo que hoy se está mostrando, que estoy de acuerdo, hay presunción de inocencia, pero lo que hoy hay en la evidencia confirmaría o dejaría ver qué es el cambio, y esto me hace llevar a un análisis posterior. Estamos a puertas de elegir alcaldes y gobernadores, de un proceso electoral en el que la narrativa del cambio, en el que somos diferentes, tenemos prácticas, no solamente en el fondo y en la forma, nos llevó al poder. Hoy lo que se está evidenciando es, qué pena, me salgo 2 segundos del tema, se está evidenciando, por ejemplo, en el nombramiento de 88 cargos diplomáticos, de los cuales 46, los invito a leer La Vorágine, un artículo interesantísimo que hace análisis e investigación sobre esto, confirma que la gran mayoría de estos cargos son amigos, familiares, y muchos de ellos, algunos conocidos de pelados de 26 años, que ni siquiera son universitarios. O sea, llegaron a ser quinto semestre de una carrera, ¿sí? Entonces, cierro el paréntesis y retomo para cerrar. Yo lo que creo que es verdaderamente grave es eso. Es un tema de cultura política que claramente no viene de ahora, en eso estoy completamente de acuerdo con usted, no viene de ahora, pero que básicamente lastima y lacera la credibilidad de un gobierno que se vendió como eso, como el cambio, y que a puertas de un nuevo proceso electoral, ¿qué le va a decir a los jóvenes que salieron a votar por ellos? Que son prácticas diferentes, que tenemos una carrera diplomática viciada, que tenemos un hijo del presidente que lamentablemente parece ser, tuvo las mismas prácticas de hijos o de familiares de otros gobiernos. Creo que lo que queda en vilo verdaderamente es un imaginario colectivo hacia una sociedad que estaba esperanzada y que hoy otra vez queda decepcionada. Doctor Enrique. No, la falta de decoro es abrumadora.
El argumento de que como había rateros Ese no es el argumento. y El argumento es una corrupción postura antes, distinta. está justificada la ratería y la corrupción actual, que nadie cada está puede ir justificando. repartiendo los puestos diplomáticos en los ministerios, pueden seguir haciendo lo mismo porque como ya lo habían hecho antes, pues demuestra lo que Carlos nos dice, y es que este gobierno no tiene ningún perfil ético de cambiar, y la gente que votó por este gobierno pues está decepcionada, y está asustada, y está furiosa posiblemente. Y la defensa de conductas inmorales no exalta la democracia. Aquí hablar de presunción de inocencia, ese no es el problema, es un problema moral, ético, gravísimo. Como Petro se lo denunciaba a Marta Lucía Ramírez, pues, pucha, ¿con qué intensidad? ¡Qué locura! Le pedía ¡Qué la renuncia locura a la le pedía! Y vicepresidenta se Marta Lucía Ramírez. despelucaba y se movía la cámara. Y usted viene ahora a decirnos que mi mano izquierda no sabe lo que hace mi mano derecha, que es que no hay delitos de sangre. No, la falta de decoro de lo que ha sucedido, los bienes del muchacho, las interacciones y las denuncias muy complicadas de favorecimiento electoral en las zonas del narco, que hoy han retirado la fuerza pública de esas zonas, del Golfo, Miren, de Sinaloa, de los Pachenca, de todas esas estructuras que controlan los mellizos. ¿Cómo así? O sea, ¿qué más? ¿De dónde más vino dinero? Y lo que sí debería hacer éticamente este gobierno es retirar el proyecto de ley de sometimiento y la reforma al Código Penal como una señal de que no tiene autoridad moral para discutir eso. Senador en el Congreso. Hernández. Miren, yo quiero reiterar algo. Nosotros ni estamos convalidando hechos de corrupción en este gobierno con hechos anteriores, porque justamente lo que queremos es cambiar eso. Ni los estamos convalidando. Lo que estoy diciendo es, hay una postura distinta. No están amangualados el presidente con la rama judicial y demás. Hoy están, o sea, la Fiscalía hoy ha pedido 2 veces la preclusión de procesos de Álvaro Uribe por soborno a testigos y demás. Es decir, es una postura completamente distinta a nosotros, y yo particularmente le exijo al presidente Gustavo Petro y le pido a la Fiscalía que sean lo más contundentes posibles, si es que y rápidos, antes de que cambie el fiscal. Eficaces y rápidos, si es que hay una responsabilidad del señor Nicolás Petro, porque eso afecta, por supuesto, ese cambio que hemos prometido. Ahora, creo que también es un poco injusto, Carlos Andrés, valorar un esfuerzo de generaciones completas y de personas como yo, que estamos jugadas y comprometidas en este proceso, que hemos hecho una tarea impecable, es que, Esmeralda, de ministros, de congresistas, de Esmeralda, gente que se ha jugado la vida acá por valorar las actuaciones de una persona, actuaciones aisladas, estoy de acuerdo al margen de lo contigo. que hemos venido Es que haciendo y al margen de lo esto que no hemos tiene venido dudas, construyendo. Esmeralda. Eso es una cosa, Esto- digamos, injusta y No, de completamente acuerdo. distinta. Un segundito. Entonces, 10 segundos. perdóname, yo te termino Vale, la idea. listo, dale. Entonces, decir, me parece completamente injusto. Además, adicionalmente hay que tener la claridad de que el señor Nicolás Petro ya dijo públicamente que se hacía a un lado para elecciones territoriales, que se hacía al lado un No, pacto pues, histórico bueno, de la gracias. Colombia humana, y por lo menos yo también pediría que se retire como diputado, Sí, tendría que retirarse. es decir, que no haga parte de la Asamblea en este momento, pero creo que es injusto generalizar las dos cosas y mezclar los dos debates. Nosotros pedimos justicia efectiva para este caso. Mi digresión, Esmeralda, no es contra ti ni contra tantos políticos jóvenes del pacto histórico que hacen un trabajo de generaciones, de sus padres, de sus tíos, que salieron a las calles, que han caminado los territorios, pero es que el asunto no es ese, es que el asunto no es juzgar a ustedes como políticos. Mi planteamiento y mi análisis no es ese, mi planteamiento y mi análisis es el imaginario colectivo, no de ustedes, sino del votante que está viendo esto, que se alimenta de las redes sociales, que está pendiente todos los días de esto y dice, yo voté porque ellos son diferentes, y ese diferente termina siendo lo mismo, no tú. Pero Carlos, la responsabilidad política de la pero en el coalición de imaginario gobierno colectivo no también existe, tiene que estar entonces. clara la postura de la pero yo no he Fiscalía, visto la a la postura del senadora presidente pedirle Petro y al nuestra ministro postura. Prada que le informe los puestos y por qué recibió. El ministro Prada ya ¿Cuántas salió veces la públicamente. recibió usted, El ministro ministro Prada ya Prada? salió. ¿Cuántas veces la ha Muchas recibido? veces me he reunido con ¿Y él. cuántos puestos le ha dado, senadora? Ninguno. Ah, bueno, y a Ninguno. este señor le dio 10 Ese que es el otro cupos. capítulo, que son los cupos que estaría pidiendo Nicolás Petro, que antes de que Gustavo Petro, su padre, ganara la presidencia de la República, había hecho una promesa que no cumplió, una promesa que hoy cobra mucha vigencia a propósito del escándalo que él protagoniza como un hombre señalado de recibir dineros de narcotraficantes, de personas vinculadas al paramilitarismo, que era justamente contra lo que luchaba su padre, el hoy presidente Gustavo Petro. Pues si mi papá gana la presidencia del 2022, yo renuncio a todo, a la política, a todo, y me voy a concentrarme más que todo en mi vida personal. No me voy a estar metido en nada, ni en la organización de la Colombia Humana, ni nada. Me dedico a mi vida personal.
Estamos de regreso, estamos en Zona Franca. El otro capítulo es de los funcionarios, muchos ministros del gobierno Petro, que han salido a negar reuniones con el hijo del presidente y otros que están saliendo a regañadientes a aceptarlas, pero han negado que estas hayan sido para otorgar cupos o cuotas o burocracia producto de la politiquería. Esto fue lo que dijo hoy el ministro de la Política, Alfonso Prada, que salió salpicado por posible otorgamiento de 10 cupos en su cartera al hijo del presidente Petro. Me he reunido 2 veces con él, fundamentalmente el año pasado tuve 2 reuniones con él. Jamás, óigamelo bien, jamás me ha entregado una hoja de vida para que le nombre una persona. Jamás hemos hablado de cupos de nada, porque en mi lenguaje no existe la palabra cupos en el ministerio. Y no fue el único, hay un etcétera largo. Está allí la ministra de Salud, está la ministra Cecilia López, que es la de Agricultura, está también el director del SENA, pero también la directora del DPS, Cielo Rusinque, que aceptó un encuentro también con el hijo del presidente Gustavo Petro y con el abogado Miguel Ángel del Río, y niega también que haya sido para hablar de puestos, para hablar de burocracia. El presidente Petro es muy respetuoso y yo creo en la profesionalismo que tenemos todos y en nuestro criterio. Y lo que sí es claro es que el presidente Petro estaría muy extrañado que ahorita ya haciendo intercambios de favores o repartiendo cuotas. Sería el primero en llamarme al orden y yo creo que me pediría apartarme el cargo y me diría que perdí el foco. Porque es que él llegó a donde está sin nunca haber hecho esas prácticas clientelistas. Son reuniones que están confirmando en la medida en que se van conociendo, senador Hernández, qué hacía reunido el hijo del presidente o por qué se reunía, o por qué, más bien, el presidente Petro, por qué permitía esas reuniones de sus hijos con ministros de su gabinete. Pues mira, lo primero es que en los ministerios, reuniones con líderes políticos, con alcaldes, concejales, diputados, son temas que si conocemos un poco el sector público sabemos que se dan a diario. Eso implica un diálogo con las regiones, un diputado representante de las necesidades y las problemáticas de las regiones. Yo no lo veo como un tema, digamos, por ser hijo del presidente Petro, sino por, digamos, su calidad como diputado que ostentaba. Ahora, revisar el tema de que si el señor pidió cupos y de que si algún ministro le otorgó un cupo, como él lo llama, o recibió una hoja de vida y se la gestionó y se la vinculó, cupos son pues puestos. Eso tiene que, cupos son puestos. Entonces, eso es una cosa distinta y tendrá que comprobarse. Aquí yo que planteo, hay que comprobar primero pues el tráfico de influencias en el marco de su calidad de diputado que estaba ejerciendo frente a los ministros, y segundo, si los ministros accedieron. Si accedieron, por supuesto, estamos allí hablando de la tipificación de varios delitos y tendrá que sancionarse no solamente a Nicolás Petro, sino también al ministro que accedió, digamos, al tema, pues porque claramente allí hay corrupción. Ahora, hoy eso no está comprobado. Hoy es la palabra de la señora que hizo las denuncias contra la palabra de los ministros que han sostenido que se han reunido con el señor Nicolás Petro, así como se han reunido conmigo, por ejemplo, Alfonso Prada conmigo se ha reunido, o sea, nos hemos reunido N veces, pero no reciben por ser Nicolás Petro un diputado X del Atlántico o por ser el hijo del presidente Petro. Pues mira, es decir, es como preguntar, no sé, a un alcalde del departamento de Nariño si lo reciben por ser del pacto histórico o si lo reciben por ser alcalde. Es decir, eso es una cosa, vamos, completamente ajena, y por supuesto que las reuniones son válidas. Ahora lo que hay que mirar es qué se acordó en las reuniones y si hay pruebas explícitas de si funcionó allí un tráfico de influencias que por supuesto habrá que sancionar y que juzgar en su debido momento si existen pruebas. Hoy no están. Hoy los ministros de gobierno han salido a desmentir el tema. Ahora, otra claridad, lo han corroborado los medios de comunicación. Existió una reunión de gabinete del presidente Petro con sus ministros donde les da una instrucción clara, concisa, diciéndoles: aquí absolutamente nadie de mi familia tiene que tomar decisiones en el gabinete y no se le recibe una sola hoja de vida a nadie de mi familia. Yo doy fe, por ejemplo, te lo digo María Camila, y se los digo, se los cuento a ustedes, yo doy fe, pues, es decir, la instrucción es clara y es concisa. Ahora, yo doy fe de las reuniones que hemos tenido como congresistas del Pacto Histórico, también muy distinto a lo que sucedía en los gobiernos anteriores. Ser congresista del gobierno significaba tener una cantidad de puestos, prioridad en la gestión de los proyectos, recursos asignados, los cupos, bueno, decir, de todo lo que se habla. Hoy no, decir, yo doy fe de las reuniones que hemos tenido porque han sido escasas además, con el presidente Gustavo Petro, una instrucción clara y concisa. Ustedes fueron elegidos en una lista cerrada, ustedes no tienen por qué estar trayendo hojas de vida, ustedes no tienen compromisos con nadie, ustedes no tienen por qué estar con alcaldes recibiendo ni gestionando proyectos, porque los alcaldes se van a recibir indistintamente de que lleguen con un congresista del Pacto Histórico o de que lleguen solos o con un aval de otro partido. Eso ha sido claro y yo doy fe de eso en las reuniones que hemos tenido. Lo pueden ratificar los ministros y creo en la línea del presidente. Entonces, esa sí es una línea de fondo distinta que hay que tener en cuenta y que hay que tener clara en este debate. Doctor Enrique. No, yo creo que la politiquería en este gobierno,
la coalición misma de gobierno está montada y funcionando con las mismas prácticas de toda la vida, repartiendo yo no tengo ministerios absolutamente ni un contrato. lata, repartiendo puestos y contratos. Y ahí van votando y ahí van disciplinados los partidos de gobierno. Senadora, eso que usted está diciendo, si usted se lo cree, será la única en el Congreso. Pues se lo digo, hemos tenido reuniones del pacto donde eso ha sucedido y particularmente yo no tengo una OPS hoy. Un partido del gobierno que se atiene a la ética y a la moral pediría la renuncia del comisionado de paz, porque estuvo con Juan Fernando Petro en las cárceles. Y ya sabemos para qué, para hacer negocios con el sometimiento. Y cuando usted mira el proyecto de ley de sometimiento del gobierno, el comisionado de paz es el que decide quién entra y quién no, en un ámbito de concentración de poder frente a una... O sea, pero es que aquí hablamos de la criminalidad colombiana como si esto fuera Suiza. Estamos hablando de la peor criminalidad organizada del mundo. Hablando de los ministros, doctor Enrique, ¿usted le ve algún pero a que el hijo del presidente se reúna con ministros del gobierno Petro? Pues total, eso no tiene ninguna presentación. Entonces, que va a recibir a los 1.200 diputados que están electos en el país, no que ningún ministro gobernaría, senadora, eso se lo cree usted. Y yo la premio por su fidelidad, pero el costo político lo tienen que asumir también. Y el costo político es que el hijo del presidente traficaba cargos y traficaba cargos. ¿Dónde está? Compruébenos eso. O sea, está comprueben qué ministerio, qué ministro y él mismo le dice a su esposa que tiene aquí y allí y allá. Y los ministros están ya aceptando inevitablemente por los registros escritos de ingreso que lo recibieron y al principio lo negaron. Eso es una cosa completamente distinta. No puede darse eso en ninguna democracia. Y usted hace menos de 8 o 9 meses estaba fustigando lo mismo en los gobiernos anteriores. Qué incoherencia, qué tristeza para los votantes que le dieron la confianza a esa lista. Es que yo creo que lamentablemente volvimos a caer en el mismo escenario del segmento anterior. Y es que, claro, compruébemelo, dígame dónde está. No, pero es que hay una presunción de inocencia y los dos, creo yo... Volvemos al mismo escenario, es los chats que muestran pues que parecía un pulpo, tocaba aquí, tocaba allá, el DPS, el SENA, es que eso ¿cuánto ministerio hay? A eso voy, digamos, esa discusión del segmento anterior vuelve y se presenta en consideración a que tú pides, Esmeralda pide que el doctor Gómez le confirme o le dé pruebas de que entregaron los cupos, de que en esa reunión no se entregaron puestos. Perdónenme, yo creo que esa no es la discusión. Yo creo que la discusión para la opinión pública, para los votantes, para los ciudadanos es, les fallamos. Les prometimos que íbamos a tener unas prácticas políticas diferentes y no lo logramos. Fallamos. Y no solamente fallamos con Nicolás Petro, y no solamente fallamos con porque Verónica. Un personaje como Nicolás Petro haya dicho en Cámara que se retiraba de la vida política como debió haber hecho, ¿sí? Si empezamos a revisar los hijos de Juan Manuel Santos, ninguno tuvo un cargo público, ninguno aspiró a un cargo de elección popular, y no estoy haciendo ejercicio de comparación si ellos fueron mejores o peores. Es una discusión diferente. Es el hijo del presidente no puede estar vinculado en este tipo de dinámicas, ¿sí? ¿De qué va a vivir? No lo sé, ¿sí? Es un problema que tiene que resolver al interior de su familia, pero debía haberse deslindado del mundo público. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo, si el man se tiene que quedar allí, pues no, un ministro tiene que recibirlo, un alcalde tiene que recibirlo, pero el asunto es, les fallamos. Y yo creo que es necesario, si el pacto histórico, y si yo estuviese acompañando la estrategia de comunicación del pacto histórico, aquí hay que hacer un mea culpa. Aquí hay que hacer un resarcimiento social en opinión pública a los ciudadanos, decirle, perdónenos. Fallamos. Hay comunicados de Nicolás Petro, ese es otro capítulo, la primera dama, doña Verónica Alcocer, pero hoy la discusión es de Nicolás Petro, que ha sacado varios comunicados, ha dicho que le han hecho un linchamiento público y que dará las explicaciones necesarias ante la justicia colombiana. Ya van 2 comunicados de prensa, el último diciendo que personas cercanas, personas a las que él le tendió la mano, hoy le dan la espalda, y hay que meter, por supuesto, el abogado Miguel Ángel del Río, que hay información, lo contactó con la intención de que lo defendiera, y ante la gravedad de los hechos, le dijo no. Pero también hay comunicado del hermano del presidente Gustavo Petro, que dice que frente a la mínima conjetura, el presidente, que él denomina rumores, decide sin miramiento alguno colocar a los suyos a padecer este escarnio público, lo que sin duda traspasa la frontera de lo estrictamente fraternal, para colocarnos como un blanco de ataque
ataques injuriosos hasta cuando la verdad aflore al final. Esas son las dos declaraciones de los familiares, los parientes del presidente Gustavo Petro, que hoy están en el ojo del huracán por cuenta de estas revelaciones. El uno, aparentemente señalado de torcerle el pescuezo a la ley de paz total con los cupos para los narcos, y el otro, el hijo del presidente Petro, acusado por su exesposa de recibir dineros de narcotraficantes. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, ya en las conclusiones finales, con los dolores de cabeza que sin duda está teniendo el presidente Gustavo Petro en estas horas que han sido intensas por cuenta del tormento, su hijo que se ha convertido en una piedra en el zapato para el pacto histórico. Senadora Hernández, su reflexión final sobre la crisis tal vez más dura que padece el presidente Gustavo Petro y su coalición de gobierno. Gracias, María Camila. Pues yo quiero que los colombianos se lleven un mensaje. Y el mensaje es que tanto el presidente Gustavo Petro como el pacto histórico rechazamos y condenamos contundentemente cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, del hijo del presidente o de un concejal del pueblo más pequeñito del pacto histórico en cualquier rincón del país. Lo rechazamos, lo condenamos y le pedimos a las autoridades que investigue y que juzgue de ser necesario. Distinto es a que se generalice y a que se condene a todo el pacto histórico y las actuaciones del presidente, que hoy sabemos las actuaciones de Nicolás Petro fueron al margen del presidente, no las conocía. De hecho, él ha sentado una postura pública diciendo que pide que se avance en la investigación y que se sancione. Creo que son dos debates que hay que diferenciar y creo que ese es el momento y el contexto de cambio que la gente tiene que conocer. Doctor Enrique. Yo creo que el pacto histórico tiene que hacer propósito de enmienda con actos, porque de palabra ya el país ya tiene suficientes palabras de Petro. Actos concretos: retirar al comisionado de paz, retirar el proyecto de reforma al Código Penal, retirar el proyecto de ley de sometimiento. No tiene autoridad moral este gobierno para plantear ningún tipo de negociación, sometimiento o beneficio a los narcos en Colombia, y mostrar con hechos de erradicación, de destrucción de cultivos, que no tiene vendida su agenda de lucha contra el narcotráfico por aportes en efectivo a los grupos mafiosos del país. Carlos. Yo quiero resaltar que por primera vez un presidente por lo menos dice lo que tenga que suceder, que suceda, y eso es valioso. Sin embargo, recogiendo las palabras del doctor Gómez, creo que sí es necesario que este acto de cointrición, como en algún momento lo pudo hacer Antanas Mocus con los votantes de Bogotá, se haga por parte del pacto histórico y de la familia presidencial. Y ese acto de contrición tiene que estar acompañado de medidas fuertes. Yo no creería que se debe retirar al comisionado. Creo que sí, la ley debe ser concertada y tiene que ser mucho más discutida porque tiene muchos micos y muchos vacilos. Enrique Gómez, Esmeralda Hernández por el pacto histórico y Carlos Arias esta noche analizando la situación, la crisis que vive a 6 meses de gobierno el presidente Gustavo Petro, que parece no terminar. Hoy casualmente La Silla Vacía publica un duro artículo en contra del presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer. Se titula Los privilegios de los turbios españoles, amigos de Petro y Verónica, y cuenta la historia de 2 empresarios españoles, uno de ellos político, en juicio, un catalán en juicio por corrupción, que está hoy protegido por el gobierno del presidente Gustavo Petro con todo tipo de privilegios, entre ellos la nacionalidad colombiana. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, que descansen.